Hola, en este video vamos a demostrar que el espectro de magnitud de f de omega es par y el espectro de fase de f de omega es impar. Como se vio de videos pasados, cuando la función no periódica se le encuentra su transformada de Fourier, su espectro de magnitud ha coincidido que es par y su espectro de fase también ha coincidido que es impar. Vamos a demostrar que para cualquier función no periódica, el espectro de magnitud es par y el espectro de fase es impar. Primeramente, recordemos algo. Cualquier complejo, cualquier función compleja se puede representar en forma rectangular, también conocida como cartesiana, o sea, tiene una parte real y tiene una parte imaginaria, que es todo lo que multiplica a la i o a la j. También podemos representar a este complejo en forma exponencial, con una magnitud y una fase. ¿Quién sería la magnitud? Bueno, pues la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. ¿Quién sería la fase? Tangente a la menos 1 del imaginario entre el real. Pensemos ahora en un complejo que es la versión conjugada de este. ¿Quién sería la versión conjugada de este? Bueno, pues x menos jy. En forma exponencial, ¿cómo se vería el conjugado de este? Forma exponencial implica pues la magnitud de este complejo por una exponencial. Vamos a llamarle j beta. ¿Quién es la magnitud de este complejo? Pues tenemos raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Esto finalmente sería x cuadrada más y cuadrada. O sea, la magnitud del conjugado de este complejo pues es igual a la magnitud del otro. Son iguales, se alcanza a ver. ¿Qué podemos decir de la fase? En este caso la fase es tangente a la menos 1 del imaginario entre el real. Como el arco tangente es una función impar, puede salir el signo. Obsérvese que beta es la versión negativa de teta. Aquí está teta. Aquí está teta, o sea, es menos teta. Eso quiere decir, si observamos, si beta es teta, quiere decir que nuestro complejo se puede poner como la magnitud de complejo conjugado, que es E, por E a la J beta, donde beta es menos teta. ¿Cómo se ve en forma exponencial un complejo y su conjugado? Observen. Aquí está el complejo, aquí está el conjugado. O sea, lo único que cambia es el signo del exponencial. ¿Se observa? ¿Cómo se ve un complejo en la forma rectangular? Pues aquí se ve la parte real y la imaginaria, aquí se ve la parte real y la imaginaria. Solo cambia un signo en el imaginario. Pero si está en forma polar o en forma exponencial, también conocida así, pues lo único que cambia cuando tenemos un complejo y su conjugado, pues es el signo del exponencial, la magnitud, pues es igual. Bien, una vez teniendo esto, haber identificado y teniendo presente esta característica de los complejos, regresemos a f de omega. La transformada de Fourier se define como una integral si sustituimos por la identidad de Euler esa exponencial conjugada, perdón, esa exponencial negativa, ¿qué tendríamos? F de t multiplica un coseno de omega t menos j seno de omega t. Estoy sustituyendo nada más por la identidad de Euler. F de omega sería una integral. Podemos separar en dos integrales. Este por este, puede salir la i de la integral. Y bueno, ahí tenemos dos integrales. Aquí me faltó el de t. Interesante algo. Esto, como ya no tiene i, es la parte real de f de omega. O sea, lo que aquí llamamos x, ¿no? Es x. Esto es x.
Y lo que multiplica la y, incluyendo el signo, pues es la parte imaginaria de f de omega, a lo que estuvimos llamando y. O sea, nuestra transformada de Fourier tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria es todo lo que multiplica la y, o sea, es la integral, esta integral, pero negativa. Es menos esta integral, eso sería y. Bien, ahora, ¿qué pasaría si a nuestra función, a esta que tenemos aquí, le evaluamos para omegas negativos? O sea, f de menos omega, ¿quién sería? Vamos a analizarlo, sustituyendo omegas negativos. Aquí tendríamos menos infinito, infinito, esta integral, sustituyendo omegas negativos, tendríamos coseno de menos omega t diferencial de t. Y de este lado, pues tendríamos seno de menos omega t. Si evaluamos valores negativos, como el coseno es una función par, pues se queda igual, no cambia. Le podemos quitar el signo y es exactamente lo mismo. Pero el seno es una función impar. Seno es una función impar, así que este signo sale de la integral y con este se vuelve más. Obsérvese ahorita este detalle. Ahora, esta es la parte real de la función f de menos omega. Y lo que multiplica la y es la parte imaginaria de la función f de menos omega. Comparando f de menos omega con f de omega, ¿qué notamos? Pues la parte real es la misma. O sea, f de menos omega es x. Y la parte imaginaria, si se fijan, esta es la versión negativa de esta. O sea, es menos jy, porque así le llamamos, ¿no? Hace un ratito le llamamos y. Le llamamos y a esto, lo que multiplica la y es y. Bueno, pues si aquí tenemos la versión negativa de esto, de y, pues vamos a poner menos y. Se observa entonces, fíjense, vamos a llamar a esta ecuación A y a esta que pusimos aquí, ecuación B. Observando A y B, se dan cuenta que este f de menos omega es la versión conjugada de f de omega. ¿Se dan cuenta? A y B son complejos conjugados. O sea, f de menos omega, que es este término, es el conjugado de este. Vamos a ponerlo así, f de omega conjugada. Bien, voy a llamar a esta expresión 1. Si de lo que vimos al inicio, f de omega, que es una función compleja, se puede representar como magnitud y fase, y vemos que el conjugado de esta, lo único que cambia, pues es el signo de la fase. Lo demás, si son conjugados, complejos conjugados, pues entonces en su forma exponencial lo único que va a cambiar es un signo. Vamos a llamar a esta que está aquí, ecuación 2, a esta ecuación 3. Bueno, si sustituimos 2 y 3 en 1, ya que esta es una nueva forma de llamar a f conjugado y a f de omega, vamos a sustituirlo. Bueno, tendríamos que sustituir f menos omega, ¿no? Si queremos, porque así está. F menos omega, ¿quién sería? Bueno, pues la magnitud de f menos omega, sustituyendo omega con menos omega, omega por menos omega, y esto sería e a la j teta menos omega. Vamos a llamar esta 4. Ahora sí, sustituyendo pues esta expresión y esta expresión aquí en 1, ¿qué tendríamos? F menos omega por e a la j teta menos omega, dado que
son iguales, entonces también sus lados derechos son iguales. A ver, entonces, f menos omega, aquí lo tenemos, y debe de ser igual a f conjugado, o sea, este. Bien, para que el lado izquierdo sea idéntico al lado derecho, porque eso dice la igualdad, pues indiscutiblemente f menos omega tiene que ser f de omega. O sea, la magnitud de f de omega es una función par de omega. Y la fase, como pueden ver, pues para que sean iguales, j teta de menos omega tiene que ser menos j teta de omega. O sea, teta de menos omega es menos teta de omega. Si pasamos este signo de aquel lado, se cumple la paridad impar. Entonces, la fase es una función impar de omega. Para cualquier función en el tiempo que sea no periódica, el espectro de magnitud es una función par de omega y el espectro de fase es una función impar de omega. Algo muy similar ocurre si nuestra función es periódica, solamente que el espectro de magnitud y fase va a ser discreto, pero también sigue siendo par en magnitud e impar en fase. Pues eso sería todo por este video. Muchas gracias por sus comentarios y por verlo.